Varios son los temas interesantes para exponer en clase o hacer un trabajo si eres niño o adolescente. Salud, política, emprendimiento, enfermedades, problemas ambientales y mucho más. Para escoger temas de interés, lo primero es hacer una lista de lo que te interesa, ya sean materias juveniles o adultas. En las exposiciones orales o para redactar ensayos o monografías, es conveniente hablar de un tema que te entusiasme y del que tienes conocimientos. Veamos algunos ejemplos de temas que puedes escoger. Inteligencia artificial. Otro de los temas más interesantes de lo que se pueden hablar en la actualidad es la inteligencia artificial, una tecnología que se ha desarrollado desde hace décadas pero que ha crecido con mucha velocidad en los últimos años. Algunas preguntas que podemos hacer sobre la inteligencia artificial son: ¿creará otros empleos o acabará con muchos puestos de trabajo? ¿Es peligrosa? ¿Nos facilitará la vida o empeorará la calidad de vida? ¿Debería ser regulada por los estados? Robótica. Los robots son cada vez más comunes, no solo en las grandes fábricas, sino en las casas. Por ejemplo, ya son comunes los robots aspiradores. Además, en restaurantes de Japón se utilizan robots como meseros, incluso en algunos restaurantes europeos. Primeros auxilios. Enseñar a niños y adolescentes primeros auxilios ayudaría muchísimo a evitar males mayores en algunas urgencias. Cómo actuar ante quemaduras, aprender a utilizar la maniobra de Heimlich en casos de asfixia, técnicas de reanimación o simplemente saber a dónde contactar para avisar a los servicios de salud son algunos ejemplos que podrían salvar vidas. Integración de minorías. El mundo ya no es un sitio tan heterogéneo y en la sociedad cada vez tienen mayor visibilidad muchas minorías: colectivo LGTBI, inmigrantes, discapacitados, familias monoparentales, etc. Por supuesto, estas minorías tienen presencia en la escuela, pero no siempre encajan por su condición menos frecuente. Por ello, es importante fomentar la integración e inclusividad cada vez que un chico o chica nueva de distinta condición llega al centro escolar. De lo contrario, podría sufrir discriminación o, en el peor de los casos, bullying. Administración de la economía. La economía es uno de los grandes conceptos del que los jóvenes tienen desconocimiento total. Gasto, ingreso, nómina, impuestos, alquiler o ahorro son conceptos que hasta que no empezamos a trabajar no nos dicen nada. Son muchos los economistas que advierten de la necesidad de enseñar desde pequeños a los niños a saber reglas básicas sobre el dinero y su funcionamiento. Con ello, se puede prevenir que en un futuro tengamos adultos que no sepan gestionar su economía. El plástico del océano y su contaminación. Se trata de un tema de actualidad y además de gran importancia. Hay tanta contaminación por plástico en los océanos que se han formado las llamadas islas de plástico. La tecnología y la comunicación. Este es un tema muy interesante hoy en día. En un mundo donde la tecnología va penetrando todos los ámbitos de la vida, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo viendo la pantalla de nuestros teléfonos inteligentes o sentados frente a una computadora. Aunque la tecnología nos absorbe y nos está llevando a estar más tiempo del necesario conectados por medios virtuales, varias encuestas han determinado que como seres humanos todavía buscamos la interacción social. En el futuro inmediato, la irrupción de la tecnología en nuestras vidas continuará. No solo ha cambiado y cambiará la manera en cómo nos comunicamos con los que conocemos, sino también con aquellos que no conocemos, y en cierta medida podemos decir que la tecnología se ha vuelto tan omnipresente en nuestra existencia que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Las redes sociales.
Es también un tema polémico el cómo las redes sociales están cambiando la manera en que nos comunicamos. Plataformas como Facebook y YouTube superan los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, lo que da lugar a una idea de cómo han redefinido completamente la forma en que construimos y mantenemos relaciones. Estas redes sociales han encontrado filtrarse en nuestras oficinas, salas de estar e incluso en los comedores de nuestros hogares. Incluso se han convertido en nuestra forma preferida de conocer gente para establecer relaciones íntimas. Emprendimiento para jóvenes. Un tema excelente para exponer y motivar a los jóvenes a comenzar a ser exitosos y productivos es el que trata del emprendimiento para adolescentes. Muchas de las personas más exitosas en los negocios en los tiempos actuales comenzaron como emprendedores en su etapa adolescente. Llegar a la idea correcta y desarrollarla no siempre es fácil. Entrar en el mundo del emprendimiento siendo adolescente puede ser un gran y difícil reto, pero el trabajo duro, los reveses y los desafíos que vienen con esta experiencia no son nada en comparación con las recompensas de tener un negocio propio y poco a poco ir construyendo lo que se sueña. Temas ambientales. Muchos de estos temas son de naturaleza política, pero si se exponen correctamente, se puede abordar el tema desde un enfoque científico e informativo, alejado del lenguaje polémico e hiperbólico. Los temas ambientales incluyen el calentamiento global, la lluvia ácida, la deforestación, la degradación del suelo, la sobrepoblación, la pesca excesiva, la caza furtiva, la caza de ballenas, las especies en peligro de extinción o las malas prácticas agrícolas. Uno de los temas más actuales en cuanto al ambiente es el calentamiento global. Exponer sus causas y sobre todo qué pueden hacer los jóvenes para ayudar a preservar el ambiente y cómo a nivel gubernamental y tecnológico se pueden impulsar soluciones para afrontar la contaminación y detener el calentamiento global. El embarazo adolescente. Este es un tema fundamental que puede interesar y ayudar a los adolescentes que inician una vida sexual. El embarazo adolescente se asocia con consecuencias negativas, tanto para los adolescentes que asumen esta experiencia como para los niños de padres adolescentes. La gran mayoría de los embarazos de adolescentes, el 75%, no son intencionales, y el 40% de los embarazos no deseados sucede en adolescentes de 15 a 19 años de edad. El 30% de los embarazos de adolescentes terminan en el aborto. Las adolescentes embarazadas son más propensas a haber experimentado con varias sustancias ilícitas y cumplir con los criterios de los trastornos asociados con el alcohol, el cannabis y otras drogas ilícitas. Los adolescentes mayores tienen tasas de embarazo mucho más altas que los adolescentes más jóvenes. Abordar la prevención del embarazo en adolescentes requiere esfuerzos amplios que involucren a las familias de los adolescentes, proveedores de servicios médicos, las escuelas, organizaciones religiosas y comunitarias, centros de recreación y principalmente los jóvenes. Literatura para adolescentes. Muchos jóvenes empiezan a leer e interesarse en la literatura entre los 10 y 13 años, manteniendo el hábito de la lectura durante toda su juventud y quizás durante toda su vida. Recomendar, debatir e invitar a leer los libros más populares entre los adolescentes puede ser un gran tema para exponer. Las centrales nucleares. Las centrales nucleares son esenciales para proveer energía a muchos países, pero se debate si se debería prescindir de ellas por el peligro que suponen si hay un accidente, como el de la central de Chernóbil. El espionaje y los datos dados a las grandes empresas. Se trata de otro importante tema de actualidad.
Los gobiernos y la población se preguntan qué datos se están dando a grandes empresas como Facebook, Huawei, Apple o Google.